Así que, como les decía, que a Dios Padre nadie lo he visto. Entonces Abraham se va con los dos ángeles, y aquí dice que con el Señor, pero dice con Jehová para interceder. En el versículo 17 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En el 17. Y quiero que vayamos al Salmo 25, 14, por favor. Salmo 25, 14. ¿Por qué Abraham se fue? Dice que con Jehová. Bueno, en el 17, porque en el 16 dice: y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y en el 17: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios no le iba a encubrir a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre justo. Abraham fue escogido desde antes de la fundación del mundo, al igual que nosotros. Aunque Abraham venía de un pueblo incircunciso, él no era un hombre pagano. Abraham venía del Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, pero Abraham no hacía parte de ese pueblo. Es como muchos de nosotros. Ni siquiera su padre, que era Taré, y su hermano Lot o el otro Aram, que no eran sus hermanos, pero el escogido aquí para Dios bendecir a toda la humanidad de la tierra, y por la genética de Abraham llegar nuestro Señor Jesucristo, porque viene David y luego Jesucristo, pero eso viene desde Abraham, escogido, que empezamos, que el primero fue muerto, sabemos que fue Abel, que lo mató Caín, pero luego vino Seth en reemplazo de Abel, y luego le nació un hijo a Seth, que fue Enoc, y Enoc, después de que nace, dice que el pueblo volvió a buscar a Dios, y ahí ya luego viene Noé, y de eso se viene la descendencia. Y luego, a pesar de que es hijo de Taré no fue escogido para esa misión. Igual que muchos de nosotros, como podemos ver en las familias, Dios, familias muy grandes, escoge uno, o a lo mejor como mucho dos. Pero no todos llevamos la misma genética, que eso lo hemos enseñado. No todos llevamos la misma genética, aunque seamos hijos de la carne, del mismo padre y la madre. Venimos con una genética especial, y muy especial, celestial. Así que, entonces, dice el 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por eso, Dios habla con Abraham, que en este caso era Jesús, el que estaba ahí, hablando con Abraham. Y a pesar de que en el versículo 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham, ahora más adelantico vamos a ver el por qué dice el versículo 17, dice Jehová. Entonces nos damos cuenta que Abraham tenía, digámoslo, la autoridad para interceder por un pueblo, pero más sin embargo él no estaba intercediendo por todo el pueblo, porque él sabía que tenía familia allí y era loco. Pero él inicialmente intercede por Sodoma, pero Dios es justo y él tenía que hacer justicia por toda la maldad que este pueblo había cometido, y lo que hizo fue sacar a Lot, a su esposa, que murió por desobediente, a sus dos hijas, sus futuros yernos que iban a ser los maridos de las dos hijas de Lot,
murieron por la incredulidad, porque cuando le dicen, Vallo y le cuenta a ellos que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, que ahí están los ángeles, les dio risa, pensaron que era una broma, que era cuentos, y no quisieron salir de la ciudad. Así que murieron. ¿Por qué? Por incrédulos, porque Dios nos ha mandado a creer. Y bienaventurado el que sin ver cree. Pero ellos que tenían ahí a esos dos ángeles que les estaban hablando, no quisieron. Así que Abraham empieza a interceder y dice en el 18, bueno, otra, Amós capítulo 3, versículo 7. Amós, que está después de Oseas, ahí más adelantico. Después de Joel encontramos Amós capítulo 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Abraham era un profeta, ¿verdad que sí, iglesia? La Biblia dice que Abraham era profeta. Entonces Dios le da a conocer lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Por eso dice acá en el versículo 18, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El 18, Dios ya le había dado la bendición y había estado hablando con Abraham. Abraham ya le conocía, por eso Abraham cuando los ve de lejos, que viene, lo primero que hace es ponerse de rodilla, inclinarse y decirle mi Señor, porque ya él lo conocía. Y vemos acá en Gálatas capítulo 3:8, Gálatas 3:8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o sea que le había dicho, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que Dios dice, yo no le ocultaré nada a Abraham, cuando es un hombre que en él van a ser benditas todas las naciones, porque había sido escogido. Una cosa, se habla de la circuncisión, pero es que en ese entonces la circuncisión todavía no era una ley. A partir de ahí, cuando Dios hace pacto con Abraham y les manda a circuncidar, eso era físicamente, y ahí inicia, y lo escoge a él, y luego viene todos los nacidos en casa, los extranjeros que llegaban, los comprados, los esclavos y todo, y el que quería guardar la ley, tenían que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios, fueran gentiles lo que fuera. Pero Abraham siempre fue un hombre temeroso de Dios. Y lo vamos a ver aquí en el versículo 19, dice, porque yo sé que mandará, dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Por qué Dios sabía que Abraham era un hombre justo? O sea, Abraham, aunque vivía en los pueblos de los gentiles, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, que era la provincia, él no adoraba esos ídolos. Y Dios le habló a Abraham que saliera de allí, de ese pueblo. Porque de todas maneras, Dios no hace nada sin propósito. Y el propósito de salir era para ir poniendo sus pies en todas las naciones, como lo hemos enseñado, para luego Dios dársela a su descendencia. Y que igualmente ha hecho con todos nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios, somos israelitas también, espirituales, y muchos físicos, porque nuestro ADN puede venir de allí, puede venir. Existen las pruebas de ADN donde se pueden mandar a hacer y van a salir genética de muchos continentes. Entonces nuestros ancestros pueden venir de allí y esa genética está guardada, como pasó desde Adán hasta David, Abraham, David, Jesucristo. Estaba escondida y esa no fue contaminada, a pesar de que hubo la iniquidad, Satanás, la antigua serpiente, con Eva. Y dice entonces, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham era un hombre justo. Ningún hombre injusto podemos ir a interceder por un pueblo, por otra persona. ¿Con qué autoridad podemos ir o recomendar nosotros a una persona? Si por ejemplo hay una persona que tiene malos hábitos, ¿cómo va a recomendar a otra? A la persona que lo va a recomendar le conoce y le dice, pero usted, si usted es un malhechor, ¿cómo me va a decir que esta persona es buena gente? No se lo van a creer, desde luego. Pero Abraham era un hombre justo, en juicio y justicia, y por eso Dios dijo, con Abraham hablaré, con él haré un pacto. Al igual que al único hombre que halló justo en la generación de Noé, fue a Noé, valga la redundancia, de toda esa población. Dice, al único hombre que he visto justo fue a Noé, ni a su mujer, ni a sus hijos. Pero por ellos y por amor a Noé, Dios salva a sus hijos y a su esposa y a sus nueras. Pero vemos que luego viene la maldición para Canaán a través de Can, de su hijo. Y dice en el versículo 20, quiero que vayamos, al 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Lo vamos a encontrar en el capítulo 16 de Ezequiel. 16. Fueron muchos, demasiados los pecados de Sodoma y Gomorra. Versículo 49 dice, desde el 48 vamos a leer, vivo yo, dice el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron, ¿le encontraron? 16:49. Ahora vamos al 50. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. La abominación que había en la ciudad de Sodoma y Gomorra era demasiado. Aparte que conocemos de los pecados de la sexualidad, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién tiene la traducción, la TLA? ¿Alguien la tiene en un teléfono? Y verá lo que dice, la TLA. Quiero que me leas, por favor, esa maldad tan horrible que había en Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, versículo 5. ¿Tú has traído tu teléfono? No, tú tienes la TLA. Vale. El lenguaje. No, la TLA quiero que nos lo explica de una manera muy clara. Ellos... Sí, TLA. Traducción. 19, versículo 5. No, de Génesis capítulo 19, versículo 5. ¿Génesis cuánto? 19, 5. Al caer la tarde, 2 de los ángeles a Sodoma
Al caer la tarde, 2 de los anjos llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y en cuanto los vio se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto. El versículo 5, ¿sí? ¿Lo está leyendo? Ay, perdón. Capítulo 19, versículo 5. 5. Vale. Gritando con todas sus fuerzas decía, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Amén. Era una ciudad perversa, donde tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, los niños, los ancianos, todo. Era una cosa terrible, perdida. Y aquí en la Reina Valera, la que tenemos nosotros, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lo que enseñamos hace tiempo, conocerlos era tener relaciones sexuales con ellos. Querían llegarse a esos dos ángeles. O sea, la perversión que había en Sodoma y Gomorra era demasiado. Entonces, Dios baja. Esa me gusta mucho porque explica unas cosas más claras, pues uno las entiende, pero de pronto alguien no las entiende. Y entonces Sodoma y Gomorra estaban perdidos en la maldad, igual que en la generación de Noé, que Dios destruyó con el diluvio. Eso era con los reptiles, con las bestias, con los animales, con las aves, con todo teniendo relación sexual, todo, con los gigantes. Entonces fue una cosa terrible que esa genética se regó. Entonces Dios por eso va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y vamos a continuar acá entonces con el versículo 21 de Génesis 18. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. En esa misma traducción que tienes ahí en el celular, me gustaría que la lea hasta 21, el 18-21. Descenderé, sí, 18-21. Dice, porque baja Dios mismo, baja para verlo. O sea, aunque Dios todo lo ve, pero se tomó la molestia de bajar Él mismo. ¿En qué? Se personificó en un hombre, o sea, era con dos ángeles bajó. 18-21, ¿lo tienes? Sí, bueno. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me ha dicho. ¿Tienes, no? Veré, sí, bajaré yo mismo, sí, ese. Baja Dios mismo, baja a ver. Por eso se dice que Abraham comió con Dios, pero fue con Jesús. Ahora lo vamos a ver más adelantico, por qué fue con Jesús. Entonces, Dios baja el mismo a darse cuenta. Y entonces continuamos. Dice en el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, no se apartaba del Señor. ¿Para qué? Para interceder por ese pueblo. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Oiga, pues se empieza ahí Abraham a interceder. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Y solamente Dios dice que la palabra del justo tiene mucho poder, puede mucho, dice en Santiago 5:16. Entonces empieza Abraham y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? O sea, le está diciendo, imagínese, lo enfrenta y le dice, ¿no ha de ser justo? Pero eso, ¿quién lo puede hablar? Otro justo. De lo contrario, nadie puede ir a parársele a Dios,
Por eso en Ezequiel también, cuando Dios dice que buscaba a alguien que se interponiera para interceder por el pueblo, dice que no encontró a nadie, porque no había uno justo, ni uno justo. Entonces Abraham se le para al Señor y le dice: no haga tal cosa el juez de toda la tierra, nunca lo haga. Eso solamente un hombre justo lo puede decir. Entonces vemos la calidad de persona que era Abraham. Amén. Y vamos a ir y vamos con el versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces, mira, estamos hablando siempre de Jehová. Entonces respondió Jehová, o sea, está hablando con Abraham. Ahora quiero llevarlos a las citas bíblicas para que nos demos cuenta si fue Jehová o fue Jesús. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Estas palabras las dijo Jesús. Juan 1:18. Fueron palabras que en algunas Biblias están en rojo, ¿verdad? Porque eran las palabras que decía Jesús, no, ni siquiera los discípulos, Jesús. 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. 1:18 Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, siempre desde el principio ha estado Jesús dando a conocer al Padre. ¿Dónde más lo encontramos? Vámonos a ir al capítulo 12 de Juan, versículo 49. 12:49. Y vamos ahí como aclarando esas dudas que de pronto haya en cualquiera, porque nosotros también la hubo muchos años. Amén. 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, Jesús se presenta como Dios. De hecho, le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Verme a mí es ver al Padre, porque Jesús desde el principio vino a revelar al Padre. Siempre estuvo. De hecho, la Biblia nos habla en todo el Antiguo Testamento de Jesús, hasta que Él vino y se hizo carne, y ya lo vimos hace poco de la manera en que fue Dios hecho hombre. Juan 1, versículo 14, 1:1. Entonces el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesús, y el verbo se hizo carne, versículo 14 de Juan. Entonces Jesús siempre estuvo. Luego tenemos ahí adelantico Juan 14:10. Mira lo que nos dice. En el 8 es donde Dios le dice, Jesús dijo, en el 8 dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre. 11. El Padre en mí, de otra manera creé
por las mismas obras que él hacía. Entonces, vemos que siempre fue Jesús. Y una más, para confirmarlo, Éxodo 33, capítulo 20 al 23. (33, 23). Del 20, versículo 20 del 33 dice: no dijo más, dijo más, no podrás ver mi rostro. Pero vamos a leer como desde el 19 para introducirnos. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, nadie puede ver al Padre y vivir. Nadie. Como nos enseñaba la pastora hace una semana, Gedeón, el padre, la madre de Sansón, todos hablan de Dios, pero a quien veía era Jesús. Por eso le dijo: no temas, que no vas a morir. Pero aquí Dios sí le habla a Moisés y le dice: no podrás ver mi rostro y vivir. Eso sí puede el Padre hablar, pero verlo, imposible, mientras estemos en esta carne. Y dijo a un Jehová, le está hablando Dios ahí, sí: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, cuando pase la gloria, imagine, pasaba la gloria y todavía quedaba, no podían verlo, y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y ya había pasado su gloria, y aún todavía seguía ahí, que no lo podía ver. ¿Cómo será? La sola gloria de Dios destruye lo que sea, porque es fuego del Padre. Pero Jesús siempre manifestado, gloria a Dios, desde el principio. Entonces seguimos con el versículo 27. Ahí ya Abraham ya baja de 50 a 45. Y le dice: Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltará de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad, y no la destruirá, dice, y no la destruiré si hallare allí 45. Y luego le baja a 40, ¿verdad? De 45 baja a 40, luego le habla de 30, luego de 20 y por último 10. Y empieza a ir bajando. Y dijo: no se enoje mi Señor si hablare, quizás se hallará allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Luego 20 y luego 10. 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es decir, Abraham corrió, dijo: no lo dejo, no me despego. Los dos ángeles siguieron, pero él se quedó ahí con el Señor para interceder por ese pueblo. Porque era un hombre justo, pero ahí se ve el amor que había en Abraham. Y claro, que se pierdan las almas hoy en día. Ya eso se ha acabado, ese sistema de destrucción. Como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo allí el discípulo: Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo? Cuando no les dejaron entrar a Samaria, dijo: yo no he venido a destruir a nadie. Yo no he venido a eso. Entonces, la misericordia siempre ha estado, desde el principio. Dios le habló. ¿Cuántos años le habló al pueblo de Noé para no destruirlo? 120 años.
Eso dice que pregonó Noé, predicándole 120 años hasta que ya, y dice que Dios bajó allí a Sodoma a ver por sus propios ojos físicamente, porque Él lo ve todo desde allá, pero bajó, se tomó la molestia, esperando a ver si el pueblo se convertía, porque había uno justo, que era Lot, pero no. Vemos qué pasó con Nínive en el Antiguo Testamento, les dio la oportunidad, y vemos que Dios desde el principio siempre habla de los gentiles, destruyó mucha población, mucha. En un día morir más de 100.000 personas, 30, 50.000 en combates, y Él para defender a su pueblo, como lo haríamos nosotros, Dios también lo hizo. Mandaba su gloria, defendía a su pueblo y moría el que tenía que morir. Pero había un propósito, defender a su pueblo, y segundo, Dios no los dejó perdidos. ¿Qué pasó con esos pueblos que fueron destruidos? Dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida, bajó a las profundidades de la tierra a predicarle a todas esas personas. Se perdió la carne, pero su alma no, y su espíritu, porque Dios es bueno y misericordioso. Y muchas veces Dios permite o le corta la vida a muchas personas aquí ahora mismo, en estos tiempos, antes de que su alma se pierda. Y pueden ser en tragedias, en accidentes, o gente que muere con enfermedades terminales muy fuertes, y uno dice, pero ¿por qué si esa persona busca a Dios? Dios es amor. Nosotros no podemos juzgar qué ha hecho esas personas, pero lo único que podemos decir es que Dios es amor, y la voluntad de Dios no es que una persona de esas muera de esa manera. Pero lo que hemos aprendido, que el Señor nos ha revelado, es que muchas personas cristianas, aunque alaban al Señor, madruguen a orar, hagan vigilia, ayunen y se congreguen todos los días, viven unas enfermedades tremendas. Su salvación no se pierde. ¿A causa de qué? De la falta de conocimiento. Mire, pueblo, iglesia, nosotros, Dios nos ha venido hablando y nos ha venido enseñando, pero muchos no le dan crédito a los actos proféticos, no creen en ellos. Otra, dicen, si yo vengo a Jesús, soy nueva criatura. Empiezas un proceso. Ahí no eres una nueva criatura, empiezas un proceso. Y Dios dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero conocer la verdad es conocer a Dios, y conocer la Biblia es totalmente diferente. Cuando nosotros, por eso cuando empezamos acá, hemos iniciado en esta iglesia primero con la iniquidad, que fue lo que primeramente ocurrió en el monte de Sión, en el monte de Dios, dice en Génesis, y fue la iniquidad en Satanás. Aquí Dios no nos trajo a esta iglesia a enseñar Apocalipsis, nos mandó a enseñar Génesis, que es donde está el secreto de todo. Y ahí empezó la iniquidad en Satanás. Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 12 hasta el 19, y luego en Isaías 14, versículo 12-13 nos lo confirma. Entonces la iniquidad entra por Satanás, y la gente no les han enseñado a renunciar a esas iniquidades, y no hay maldición sin causa. La iniquidad se habla de la multitud de los pecados que se convierte en maldad, y la maldad echa raíz, iniquidad. Pero la gente cree que con venir a la iglesia ya es libre de las iniquidades y las maldiciones generacionales. La Biblia dice que el que confesare sus pecados, Dios es fiel y justo. Pero no solamente una cosa es pecado y otra cosa es la iniquidad, cuando Dios dice que Él visitará la primera, segunda y tercera y hasta la cuarta generación de la iniquidad y las maldiciones generacionales.
Lo dice en el Antiguo y en el Nuevo. Y la gente no quiere trabajar en la iniquidad, no quiere trabajar en las maldiciones generacionales. Y mientras no trabaje, mientras no seamos libres de eso, siguen siendo cristianos, enfermos, con miles de problemas en sus vidas, sus hogares, esposas, esposos sin convertirse, hijos sin convertirse, en drogas, narcotráfico, alcohol, perversión, de todo. ¿Por qué? Porque hay derechos que el enemigo tiene, y eso solamente se quita confesándolo nosotros, los derechos que dieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. De lo contrario, estamos fregados, o están los que no quieren entrar a esa nueva dimensión, que solamente no, vine a Cristo y Cristo ya me hizo nuevo. Él hace una parte y tú la otra, porque si no, la salvación es muy sencilla. Romanos 10:10. El que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo. Y ahí siga. La salvación es muy fácil. La salvación es por fe, no por obras. Entonces recibes a Jesús. ¿Qué hizo el hombre que crucificaron allí en la cruz del Calvario? Reconoció a Jesucristo y fue salvo. ¿Qué obras hizo? La salvación no es por obras, hermanos. Las obras son para vivir como reyes y sacerdotes, como hijos de Dios aquí en la tierra. Si nosotros no somos libres, y esa libertad la podemos conseguir sin hacer algunos actos proféticos, sin hacerlos, escuchen bien, pero le va a costar a lo mejor 20 o 30 años más. ¿O por qué? ¿Usted qué cree que hubiese pasado cuando Josué fue a pelear con la ciudad de Jericó? ¿Quién derribó los muros? ¿Ellos o Dios? ¿Y a través de qué? De un acto profético. 7 vueltas, 6 días, cada día una vuelta, en el 7º día 7 vueltas. Dios derrumbó. ¿Por qué? Por la obediencia. La sal no tiene poder, pero si Dios te manda a hacer un acto profético, haz lo que le pasó a este hombre que lo mandó a bañarse en el Jordán, sumergirse 7 veces, a Naamán. O Dios cuando le puso barro al ciego, Jesucristo mismo, el mismo Dios. Él había podido decir, ya listo, ve, no, le untó barro con saliva, ve y lávate en el estanque. ¿Por qué? Al otro le dijo, ve y vaya donde los sacerdotes y... ¿Por qué? Jesucristo haciendo actos proféticos. Es que eso es del Antiguo Testamento, y es que está abolido. El que me ama guarda mi ley, dice. Entonces, y Dios nos ha mandado a hacer los actos proféticos y no los hacemos, nos da pereza, no creemos, no tenemos fe. ¿Cómo queremos ser libres? ¿Cómo queremos derrotar al enemigo? Queremos que Jesús baje del trono y el Padre baje del trono a derrotar al enemigo por nosotros, y eso no lo va a hacer Dios nunca. Tendrás que vivir una vida aquí humillado por el enemigo. Aunque tengas la salvación, vives humillado. Humillado, humillada, vas a vivir toda la vida que Dios te tenga acá. Y personas que han muerto, famosísimas, con dinero, con diferentes enfermedades, a lo mejor no han renunciado a esas enfermedades, a esas maldiciones generacionales, a esas iniquidades, y eso es lo que le tiene derecho el enemigo. Este año Dios nos va a enseñar cómo subir a los tribunales y a las cortes celestiales, porque hay cosas que acá no se pueden romper. Muchas veces, muchos casos uno va a una audiencia con un juez de conciliación, luego no hay conciliación entre las dos partes, hay una sentencia, un fallo en primera instancia, luego viene el tribunal y luego viene la Corte Suprema. Así mismo funciona el reino de los cielos. Nosotros podemos subir a los tribunales y a las cortes supremas, a las cortes celestiales de justicia, de misericordia,
Nosotros hemos hecho actos proféticos donde Dios nos ha enseñado para hacer incluso orden de alejamiento por amenazas a personas. Nos llaman de Colombia o de un país y la otra está por ahí en otro país, subimos nosotros, hacemos la oración y la persona de una vez se hace efectivo. ¿No creen ustedes en los actos proféticos? Cuando la Biblia nos habla de todo esto, hay que obedecer, iglesia. Si queremos bendición, obedezcamos, porque aquí Dios nos está enseñando a todos nos está enseñando, pero cada uno escoge cómo quiere vivir. Por eso Dios nos manda a romper todos estos velos, estas fortalezas mentales que el enemigo ha puesto en cada uno de nosotros, lo que no nos han enseñado, y eso tenemos que empezar a darle valor, a no menospreciar lo que el Señor nos está enseñando, amén, a través de su Espíritu Santo, a través de sus mensajeros, pero es Dios. Dios no va a bajar del trono a pelear por ti. Dice que nos dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre todo, fuerza. Somos nosotros los que tenemos que pelear, y Él nos ha dado los ángeles para trabajar. Él no va a bajar a pelear. Él simplemente ordena ya, nos los pone y bueno, ahí tiene su ejército. Así que, hermanos, tenemos que verdaderamente prestarle atención a lo que se enseña. Y esto es para todos, nos incluimos nosotros también. Dice el capítulo 19 de Génesis: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinaron hacia el suelo, y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y así vemos cómo porque Lot era un hombre que había andado, recuerde, muchos años con Abraham. Y Abraham conocía del Señor, y conocía al Señor, porque Abraham, cuando ve a los dos ángeles con el Señor, porque se arrodilla directamente a él. Ya el Señor se le había presentado desde Ur de los Caldeos, ya se le había presentado, le conocía. Entonces vemos acá cómo Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, y efectivamente lo destruye. Lo termina con esta ciudad para acabar con esa perversidad. Acaban con ellos, pero entonces hay que murió en esa destrucción: la carne, porque el espíritu y el alma no muere. Por eso nosotros sabemos que Dios nos hizo eternos, porque el espíritu es de Dios que vuelve a Él. El alma Dios la hizo eterna, con Dios o sin Él. La carne va al polvo, pues se vuelve polvo, pero la tierra tiene vida. Hemos enseñado aquí también que la tierra no es muerta, nada es muerto. Si esto fuera muerto, no obedecería a las órdenes del cerebro. Dios no hizo nada muerto. Todo se reproduce, todo. ¿O qué creen que cómo se reproduce la arena en los ríos? Sacan y sacan y sacan y sacan arena, y de dónde sale y piedra y piedra y piedra y piedra. Las piedras se reproducen también. Todo. No hay nada. Dios no hizo nada muerto. La tierra tiene boca. Lo vemos en Apocalipsis, en Jeremías, donde Jeremías 29, 22 le dice: tierra, tierra, escucha palabra de Jehová, tiene oídos. Dice que abrió la boca en Apocalipsis para ayudar a la mujer, que es la iglesia. Cuando la serpiente dice que como un río envió agua para matarla, y la tierra abrió su boca, dice, y tragó el agua para ayudar a la mujer, o sea, a la iglesia. Todo tiene vida. Los árboles
Cuando leemos en el Antiguo Testamento vemos que dice que los árboles mataron más gente que los mismos ejércitos de israelitas. Los árboles matando gente. Árboles. Tremendo. Y Dios nos compara a nosotros ¿con qué? Con árboles, que somos árbol. Y lo compara a Jesús con el árbol de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal también, amén. Así que, amados, debemos de trabajar fuertemente, poner en práctica todo lo que el Señor nos viene enseñando, amén, porque es necesario que le demos importancia a lo que Dios nos enseña. Aquí en el versículo 14 de Génesis 19, mire lo que nos dice. Lot dice en capítulo 19, versículo 14. Entonces Lot habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, o sea, no se habían casado, estaban comprometidos, a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a ellos, a sus yernos, como que se burlaba, pues no salieron. Y vemos aquí que al rayar el sol, luego por acá en el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Así que Lot con su esposa y sus dos hijas se van, pero sabemos lo que le pasó a la esposa de Lot por desobedecer, por la idolatría, por mirar atrás. Entonces quedó este varón con sus dos hijas nomás. Amén. Amén. Vemos que en el versículo 30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, porque era una ciudad muy pequeña, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra entre nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra, porque ellos pensaron que como habían destruido no solamente a esa ciudad de Sodoma y Gomorra, sino toda la llanura, todos los pueblos que habían aledaños, que eran los únicos que habían en la tierra. Pues así se llegó la mayor, luego vino la menor, y de ahí nacieron, en el versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, que ahí vienen los moabitas, que fueron los malos de los malos, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, que con eso fue que Esaú, el hermano de Jacob, se llegó a ellas, se casó con ellas. Luego la menor dio también a luz un hijo, que le llamó Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Así que quedó ahí la iniquidad. Tremendo. Y continúa. Quiero compartirles que cosas que le pasan a uno en estos días, hace pocos días. ¿Ustedes creen que los gigantes todavía existen o no existen? A mí me visitó un gigante hace va a ser 2 semanas. Yo me fui a orar a la sala y estaba tirado orando así boca abajo, y Dios me dio varias visiones, 3 visiones me dio esa madrugada, y en esas me entró un gigante a la sala, pero de esas cosas que son tan altos que uno sabe que uno no ve que la cabeza vaya por fuera, pero yo le vi de aquí para abajo, pero sus pies eran verdaderamente como los gigantes que pasan en las películas, un pie así, bum, 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 me entró ahí a la sala. Yo no sentí miedo, me entró el gigante, y luego me entró Jezabel, una mujer con un bebidor negrito, y se me acostó ahí al lado. Entonces los espíritus van de generación en generación, y claro, ya luego Dios me dice por qué había entrado el gigante, a pelear con los gigantes. Entonces
No solamente están espiritualmente, físicamente. Hace poco que el Señor nos confirmó que los gigantes todavía hay genética, por eso hay gente tan alta, porque todavía hay de esa genética y no se acabará. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No sientan miedo si se les aparece un gigante de esos, porque eso en el espíritu pues es otra cosa. Pero ya que se le aparezca a uno físicamente, ya yo estaba en una visión y yo no estaba, las visiones no están ni dormido ni despierto, es algo que tú te quedas como adormecido y luego dice, pero yo no estaba dormido. Así que son tremendos. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre amado, eterno Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación a ti, mi Dios, Padre de la gloria. Señor, te pido que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga mella en nosotros, Señor. Que venga una transformación, una renovación en el espíritu de nuestra mente, Señor. Isaías 55:11 dice, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Hoy te ruego y te suplico, Señor, que toda fortaleza que haya el enemigo en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en mi vida, Señor, sea destruida y caiga por tierra, Señor. Y que esta palabra entre como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta los tétuanos y divide el alma del espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Bendigo a este pueblo, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han venido hoy a recibir tu palabra, este alimento, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado, Padre Santo, y cada vez nos viene revelando más, te viene revelando más a nuestras vidas, Señor. Y estamos eternamente agradecidos contigo. Yo te ruego y te suplico, Señor, que traigas, Padre Santo, refrigerio a cada uno de tu pueblo. De aquí presentes, Señor, los que estamos y en sus familias, los que no pudieron venir, Señor, por las razones que hayan sido, Señor. Que traiga sanidad a su alma, Señor. Porque si su alma está sana, su cuerpo está sano, Señor. Padre, trae sanidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprendo todo hombre fuerte, todo hombre gigante, Señor, que se esté manifestando en cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor, aquí presente, Señor, y en sus familias. Yo lo ato, lo ligo, lo sujeto, lo encadeno, lo enmudezco, lo entorpezco, lo enceguezo y lo envío a las profundidades del abismo. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, Señor, que haya en cada uno de ellos y de ellas, Señor, en esta hora la reprendo y la echo fuera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu, el que resucitó a Yeshua HaMashiach entre los muertos, Señor, Padre, y por el dedo de Jehová, Padre, ordeno que toda enfermedad, Señor, empiece ahora mismo a salir por sus poros, Señor, a salir por su saliva, por materia fecal, por orines, Señor, por bostezo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y se vaya toda dolencia, toda inflamación que haya en sus cuerpos, problemas en sus huesos, en sus articulaciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora reprendo la enfermedad y te echo fuera, te ordeno salir, soltar los miembros de mis hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Te vas, enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo dio la vida por ellos, los compró con su sangre y por sus llagas fuimos todos curados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ordeno que se vaya, Señor, la pobreza, la miseria, la escasez, la ruina, Señor, todo espíritu de engaño, de confusión, de ceguera, sordera espiritual, entenebrecimiento, toda oscuridad, toda neblina que haya en ellos, Señor, se vaya de sus mentes, su corazón sea circuncidado en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por las sanidades, Señor. Gracias por la prosperidad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en los hijos de cada uno de ellos y de ellas, con sus hijas, con sus esposos, Señor. Trae transformación, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y atamos los hombres fuertes, los gigantes, todo principado, gobernador, potestad, legión, hueste espiritual de maldad, géneros y demonios que estén operando en sus familias, en sus hijos, en sus esposos, esposas, en el nombre de Cristo Jesús, y los enviamos a las profundidades del abismo sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Cristo Jesús. Atamos a Dios la venganza, la retaliación, el ataque y todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros. Colocamos cúpula de oro de 7 por 7 por 7 por 3 alrededor nuestro. Levantamos vallado electrificado impenetrante, Señor, en cada uno de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Borramos nuestras huellas, nuestro ADN en el mundo físico y espiritual. Señor, nos colocamos un manto de invisibilidad y nos hacemos invisible a los perros del inframundo, Orión, Dagón, Letargo y Posidón, al brujo, al hechicero, al agorero. En el nombre de Cristo Jesús atamos todo espíritu de accidente, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, drogas, mentira, engaño, perversión sexual a las profundidades del abismo. Los atamos, ángeles, vayan allí, a donde quiera que se encuentren, a sus casas, a sus esposos, sus hijos, sus hijas, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos, Señor, toda obra de tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.